Bien, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, señor. Bien. Sí. Para hoy tenemos la lección 4, que es para adentrarnos un poco en el tema de graficación. La lección pasada entonces vimos algunos de los fundamentos del lenguaje R, específicamente los tipos de datos principales, los números, las hileras y algunos de los tipos de datos más complejos, como los vectores y los data frames. Incluso habíamos explorado algunas de las funciones básicas de graficación y habíamos visto cómo traer datos de una fuente como un archivo de texto, un archivo separado por comas específicamente, que lo vamos a usar bastante a lo largo del curso. Bueno, entonces en la lección de hoy, en la 4, vamos a utilizar varias de estas cosas y como les digo, vamos a ver más el tema de graficación. Eh, bueno, otra cosa que vamos a ver durante el día de hoy es ya más en detalle cómo es el uso de los paquetes en R. Como les comenté la vez pasada, R es un ecosistema, como dicen ahora, bastante grande de paquetes, de funciones, de bibliotecas y de otros componentes que ha ido desarrollando la comunidad de usuarios y de programadores, que es bastante amplia. Entonces, hay paquetes nuevos constantemente que tienen cada uno a veces un estilo diferente a los otros en general. Y a ver, hay que hacer ahí como algunos, hay que ver cada uno en detalle y aquí vamos a tratar de establecer algunos criterios para ver cuáles son los que podemos utilizar con más frecuencia, cuáles son los que nos sirven específicamente para la parte geoespacial. Bueno, entonces, antes de empezar con la lección propiamente, voy a mostrarles algunos de los recursos que preparé para la lección. Esto es, como de costumbre, material complementario y también de referencia para los contenidos que estamos aquí cubriendo. Vamos a ver cuáles son los conjuntos de datos que vamos a utilizar para ser original. Vamos a ver casos de COVID de Costa Rica. Ya les hablo un poquito más de esto, de por qué estamos utilizando estos datos. Y vamos a ver algunos de los paquetes de R para graficación, específicamente dos y tres tipos de gráficos para el día de hoy. Gráficos de dispersión, gráficos de líneas y gráficos de barras. Esto es apenas como un calentamiento, digámoslo así, de todo lo que es el componente de graficación para R, que es sumamente amplio. Bien, en los recursos de interés están, como siempre, aquí en la primera parte de la lección. Bueno, está el enlace al curso, el enlace a los datos, que hay algunas cosillas nuevas. Y luego les puse un libro aquí que se llama el libro de recetas de gráfico de R. Es un libro abierto, es gratuito. Vamos a utilizar algunos de los contenidos que hay en este libro para introducir los tipos de gráficos que les estuve comentando. Ese es uno. El otro es un libro que se llama La gramática de los gráficos. Este sí no es abierto, nunca he visto una versión abierta, pero les quise dejar el enlace porque es un recurso que se referencia y que se utiliza muchísimo en programación y en otros ámbitos. No es necesario que lo adquieran ni que lo consigan, pero varias veces voy a hacer referencia a este libro, entonces para que sepan que aquí está y que existe por si les interesa más. Por otro lado, aquí hay un sitio web sobre visualización de gráficos, tiene una serie de visualización de datos, perdón, mediante gráficos. Tiene una serie de sugerencias de cómo utilizar gráficos estadísticos y nosotros vamos a estudiar algunas de ellas. Y como pueden ver, tiene aquí toda una jerarquía, una taxonomía de tipos de gráficos. Hay muchísimos tipos de gráficos que vemos todos los días, sobre todo en estos días con lo de la pandemia y otras cosas. Y pues aquí hay entonces una serie de consejos y de criterios para seguir, en parte basadas en este libro que les estaba comentando, el de la gramática de los gráficos. Entonces, para ir viendo cómo podemos hacer que nuestros gráficos sean de calidad, que comuniquen el mensaje que nosotros queremos transmitir. Bien, vamos a hacerlo.
Ok, ese es este sitio de visualización. Bueno, aquí les puse más recursos a documentación de R. Bueno, de hecho, este es el que les había incluido la lección anterior. Es un conjunto ahí de los paquetes de R. La documentación de R y de las funciones, como ya se habrán dado cuenta o se habrán empezado a dar cuenta, tal vez, está muy dispersa en muchos lugares. Entonces, si uno quiere la documentación de primera mano sobre algún paquete, lo que tendría que hacer es buscar el paquete en alguna parte y ver la documentación. Hay algunos esfuerzos para ponerlo todo junto y que uno así pueda consultar un solo recurso. Este es uno de ellos, que es el que estuve utilizando la vez anterior, la lección anterior. También hay este otro, que es que veo que lo emplean mucho también y de manera similar. Es un esfuerzo por conjuntar toda la documentación que hay disponible y tenerla a la mano en un mismo sitio. Entonces, ese se los dejo aquí también. Bueno, hoy vamos a ver cómo es que se instalan paquetes en R. Es bastante sencillo en general, en la mayoría de los casos. A veces uno necesita un empujón, entonces por eso les quise poner algunas guías, algunos recursos. Aquí explica bien en este sitio de Datacam, que es una de estas plataformas para dar cursos, en este caso especializada en manejo de datos. Bueno, ahí está explicado que es un paquete, que es un repositorio, que es, digamos, el sitio web de donde uno baja el paquete y hay varios, no todo está en un mismo repositorio, entonces a veces hay que buscar y jugar con las reglas del repositorio en particular. Bueno, aquí está muy detallado, por lo general no es así como muy complicado, pero es bueno tener la documentación completa por si acaso. Y también en ese mismo sentido les dejé un video por si prefieren esa forma, que explica bien cómo instalar paquetes. Este está en español incluso. Cómo instalar paquetes en R y en RStudio. Esto lo vamos a hacer nosotros hoy, pero entonces aquí les queda este respaldo. Y aquí les decía, siguiendo lo que les comentaba sobre la documentación, las páginas de los paquetes que vamos viendo. Hoy vamos a utilizar tres, principalmente tres por lo menos en el caso de la graficación. Graphics, que de hecho ya lo usamos, la lección anterior es el que contiene la función plot, con el que vimos el conjunto de datos, aquel de la velocidad de los carros y de la distancia de frenado. El deployer, ya voy a entrar en más detalles sobre qué es el deployer y de tidyverse, que es el conjunto de paquetes del cual forma parte, y ggplot2, que es un paquete más moderno para graficación, más moderno que Graphics, que es bastante funcional, pero que da unos gráficos relativamente sencillos. Bueno, entonces vamos a tratar también con ggplot2, que es una forma más estética y, como les digo, más moderna de hacer estas cosas. Bueno, como trabajo previo, yo sé que no hubo tiempo de hacerlo, pero les recomiendo leer el capítulo 2 del libro de recetas para gráficos de R, porque da como una visión general de los diferentes tipos de gráficos. Nosotros vamos a ver hoy los tres primeros, gráficos de dispersión, el de líneas, el de barra, y más adelante explicaciones para muchos tipos más. Pero ese capítulo 2 les da entonces, como les digo, una visión general de cómo es el sistema de graficación para R. Ok, vamos a utilizar hoy específicamente dos conjuntos de datos que, como les decía, tienen que ver con el tema del COVID. El primero es el conjunto de datos que publica diariamente el Ministerio de Salud de Costa Rica. Ellos actualizan la información en esa dirección que les puse, y ahí dividen la información, los datos de varias formas. Hay divisiones por cantón, de casos positivos, casos activos, casos recuperados, casos fallecidos. Luego hay un conjunto de datos generales, que es el que vamos a utilizar el día de hoy. Y finalmente hay una serie histórica. Nosotros a lo largo del curso vamos a utilizar
varios de estos archivos, probablemente al igual que yo, estén hartos de oír de hablar del tema del COVID, pero pues tiene algunas ventajas para el tema de enseñanza. Bueno, es un tema de actualidad, por supuesto, de importancia, y pues tienen datos que se están generando continuamente, actualizados e incluso georreferenciados, que para nosotros es bastante valioso por el tema de fondo de nuestro curso. Entonces, no es lo único que vamos a ver, por supuesto, pero sí vamos a echar mano de estos recursos. Y es un buen ejemplo de cómo aplicar lo que estamos aprendiendo a situaciones reales, a datos reales. Y vamos a complementarlo con otros como los del SNIP y los que generan instituciones estatales como MINAE, por ejemplo, municipalidades y otros. Ok, este es el sitio entonces del COVID-19. Lo podemos ir viendo de una vez. Vamos a utilizar la función read CSV, que es para leer un archivo separado por comas. Antes que eso, tal vez lo que podemos hacer para ver los datos en detalle es copiar este URL que tienen aquí, o sea, lo que está dentro de las comillas, le dan copy y lo pueden abrir en una ventana del navegador. Ok, les aparece algo como esto. Tal vez vamos a visualizarlo de otra forma. Esto que hay aquí es el archivo CSV, así crudo. Es un archivo separado de valores separados por comas, con filas y columnas en donde cada fila corresponde a una fecha, comenzando por el 6 de marzo del 2003 de este año y hasta el día de hoy. Esto lo bajé poquito después de mediodía de que anunciaran los resultados del día de hoy y se actualiza todos los días, excepto los domingos ahora, creo. Ok, para verlo tal vez un poco más cómodamente, bueno, podemos hacer varias cosas. Vamos a verlo primero en línea. Entonces vamos a al enlace de los datos utilizados durante el curso. Aquí es donde, como les contaba la vez pasada, vamos a almacenar algunos de los recursos de información que vamos a utilizar. Y aquí la ventaja es que el GitHub, que es la plataforma que estamos utilizando para almacenar código y estos datos, da algunas facilidades de visualización. Bueno, vamos entonces a entrar por la carpeta que se llama COVID-19. Luego a casos. Hay varias cosas que vamos a ver sobre el COVID, como la movilidad que les estaba mostrando también la vez pasada, pero en este caso vamos a ver los casos crudos. Hay una división para América Central y para Costa Rica. Vamos para la de Costa Rica. Y el archivo que nos interesa es este que tiene la fecha de hoy, 2020-09-01, CSV General, que es el que yo descargué del sitio web del Ministerio de Salud, que lo mantiene conjuntamente con la UNED, me parece. Ok, entonces aquí, como pueden ver, la información se visualiza de una forma más amigable. Esto es porque el GitHub nos ayuda en ese sentido. Se pueden ver mejor las fechas desde el 6 de marzo hasta, seguramente es hasta el día no, hasta el día de ayer parece que está. Creo que es que lo actualizan un poco más tarde, un poco más tardito de que dan los anuncios. Pero bueno, aquí tenemos... La página dice que se actualiza entre 4 y 7 pm. Ajá, algo así, gracias. Entonces ya deben estar los de ahora por si los quieren bajar. Hay 180 registros, cada uno correspondiente a una fecha, o sea, 6 meses, exactamente. Si tomamos meses de 60, de 30 días. Me acuerdo cuando decían que esto duraba como 3 semanas. Ok, ya vamos por 6 meses. Cada registro es un día y en cada columna hay una variable que se está midiendo. Por ejemplo, la que está más a la izquierda es la cantidad de casos positivos por día. Entonces ahí está el del primer día, que fueron 2 casos positivos, hasta
el último día, o sea, ayer, que ya teníamos 42.184. Y en el resto de las columnas hay otras variables que están medidas, como la cantidad. Aquí hacer scroll si no es tan cómodo. La cantidad de, con las flechas, la cantidad de personas fallecidas. Ahí está la columna de aquí. Los primeros días no hubo ninguna. Entonces llevamos 443. ¿Cuántos nuevos fallecidos por día? ¿Cuántos nuevos positivos? Lo mismo, ¿cuántos recuperados? ¿Cuántos de esos son nuevos? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos adultos? ¿Cuántos niños? ¿Cuántos extranjeros? ¿Cuántos nacionales? Y ahí está tasas de letalidad, de mortalidad, bueno, y otros cálculos ahí que se hacen intermedios. En uno de los archivos que les mostré en la página web del ministerio está el diccionario de datos que que explica qué es lo que significa cada una de estas columnas. Nosotros el día de hoy vamos a usar unas poquitas, las más comunes, las de casos positivos, fallecidos, recuperados y activos. Esas 4 son las que vamos a utilizar el día de hoy. Ahora, si tienen esto aquí, en el otro enlace que les mostré, vean que aquí al principio dice RAW, R-A-W. Eso en inglés quiere decir algo así como crudo. Entonces, lo que se refiere es que aquí estamos viendo el dato, cómo se ve si lo abriéramos en un editor de texto. Por ejemplo, tal vez más fácil hacerlo así. Voy a devolverme aquí al sitio web del ministerio. Espero que no esté muy lento. A veces a estas horas mucha gente está bajando esto. Bueno, el archivo que yo bajé es este que se llama datos generales de casos COVID-19. A ese le pueden dar descargar, un clic y le dan OK. Vamos a buscarlo en nuestro disco. OK, es este último, el que acabo de bajar. Si lo abrimos con un editor de texto, cualquiera, puede ser el Notepad, ese que tiene el bloc de notas que trae Windows. Aquí yo tengo este Notepad++, que es un poco más especializado en programación, pero es lo mismo. Si lo vemos así, nada más el texto, vemos algo parecido que lo que vemos en GitHub cuando vemos el RAW. O sea, estos son los datos crudos. Para verlo un poco mejor, se puede abrir con una hoja electrónica tipo Excel, LibreOffice. Yo lo que tengo aquí es LibreOffice, entonces voy a utilizar eso. Open with LibreOffice. Y ahí las hojas electrónicas hacen alguna pregunta de cómo está formateado ese archivo, específicamente cuál es el valor que se utiliza para separar los campos, y en este caso es una coma. Voy a abrirlo. Y ahí se puede ver también en filas y columnas. Esto en caso de que lo quieran ver ustedes en su computadora un poco más cómodamente, lo que siempre es bueno. Aquí uno tiene, por supuesto, más control, puede ocultar columnas o puede hacer filtros, o puede hacer un montón de cosas que no se puede hacer en la interfaz web, o que queda muy incómodo, por lo menos. Ok, esos son los datos, entonces, nada más para que los conozcan, con los que vamos a estar trabajando el día de hoy, por lo menos uno de los conjuntos. Lo voy a dejar abierto porque tal vez lo ocupemos. Vuelvo a la clase. Ok, ya vimos entonces en dónde están esos datos y los vamos a cargar entonces en el R, en una estructura de data frame, que fue la que estuvimos viendo la vez pasada, a través de esta sentencia, que como recordarán, lo que hace es crear una variable que se va a llamar CR COVID-19 y va a almacenar ahí el resultado de la lectura de este archivo y lo va a cargar, como ya vimos la vez pasada, en un data frame. Entonces, voy a copiar esto y me lo voy a llevar al RStudio. Podemos hacerlo de varias maneras, como habíamos visto también la vez pasada, colocándolo aquí en la línea de comandos, en la consola.
Si no dice nada, es que el comando se ejecutó correctamente. Y otra cosa que podemos hacer, como recordarán, es abrir un nuevo archivo tipo RScript que luego pueden salvar e ir ahí colocando los comandos y posteriormente salvarlo incluso, si lo desean. La ventaja de tener el archivo, o la diferencia, digamos, la ventaja depende de lo que uno esté haciendo. La diferencia es que yo puedo tenerlo aquí, todos los comandos que he estado haciendo y elegir cuál quiero ejecutar. Entonces, si quiero ejecutar este, como recordarán, lo marcamos y le damos run. Bien, esto ya está entonces en una variable que se llama CR COVID-19. Y también, como vimos la vez pasada, aquí el RStudio, que me da todo un ambiente ahí para programar y para ir viendo los datos con los que voy trabajando, me coloca esa variable en este espacio especial donde yo la puedo visualizar de varias maneras. Bueno, dice que el CR COVID-19 es un data frame de 180 observaciones y 132 variables. Cada observación corresponde a una fecha, como ya vimos, y las 132 variables son columnas con datos. Positivos es una variable, casos positivos, recuperados es otra variable, fallecidos es otra, cantidad de hombres que murieron, cantidad de mujeres que han muerto, cada día, cada uno de esos es una variable. Si le dan clic aquí en el cuadrito que parece como un data frame, algo así como una matriz, entonces se les abre en una interfaz similar a una hoja electrónica como Excel o como LibreOffice que les estaba mostrando. Y aquí existe la posibilidad de reordenarlo según varios criterios. Por ejemplo, quiero los casos positivos, de mayor a menor, o cualquiera de las otras columnas. Voy a cerrarla un momento. Algo importante es que estas visualizaciones están consumiendo memoria. Entonces pueden hacer un poco más lenta la operación del ambiente de RStudio. Entonces tengan cuidado, si no la están ocupando, es mejor cerrarla. Yo la voy a cerrar, aunque es nada más para mostrar el comando que sigue a continuación, que es el view. Aquí les puse la documentación a cada uno de esos para que lo tengan a la mano. Y como dice aquí, esto invoca un visor de datos en un estilo de hoja electrónica. O sea, hace lo mismo, de hecho es lo mismo que sucede cuando yo le doy clic aquí, pero invocándolo desde la línea de comandos. Entonces, voy a correr en el script que estamos haciendo, view cr COVID-19, ahí me ayuda. Y al ejecutarlo, entonces obtengo el mismo resultado. ¿Okay? Es lo mismo que hago con la interfaz gráfica, pero a través de un comando. ¿Cómo vamos hasta aquí? Todo bien. Ok. Bien. Bueno, ese es uno de los... Profe, a mí no me deja mostrarlo así, ¿Cómo? con el comando view. Ojo con la mayúscula al inicio. No, no estoy usando mayúscula. No, hay que usar mayúscula más bien. Ah, ok, perfecto. Por eso decía. Pura vida, Fernando. Ok, no hay cuidado. Entonces, ese es el conjunto de datos de los casos de COVID-19 en Costa Rica y vamos a ver uno similar, pero para Centroamérica y República Dominicana. Estos son datos que recopila el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en Centroamérica y República Dominicana, se llama CEPREDENAC. Ellos en Twitter y en el sitio web recopilan la información como para cada uno de los países y la presentan en gráficos. Entonces lo que hice fue digitarla, porque no era mucha, para un día en particular, y podemos ver aquí lo que nos da, aquí en el repositorio de los datos. Voy a irme nuevamente a la raíz, COVID-19, casos, sea de Centroamérica
Y es este, se llama igual que el otro, el de Costa Rica, pero este es para Centroamérica. Y ahí se ve la cantidad de casos fallecidos, recuperados, activos y positivos para cada uno de los 7 países centroamericanos y también para República Dominicana. Okay. Es una estructura similar de filas y de columnas, pero esta no es una serie temporal como la anterior, que tenía un registro para cada una de las fechas. Esta corresponde nada más a una fecha y en este caso las observaciones a lo que corresponden, o sea, las filas, a lo que corresponden es a los países, a cada uno de los países que se identifica por el código. Ok, entonces vamos aquí y de manera similar vamos a cargarlo en un data frame. Y lo ejecutamos. Ok. Esto es buena seña, que nos lo puso aquí a la derecha. Entonces ahí dice son 8 observaciones de 5 variables. Y también vamos a colocar aquí, vamos a ejecutar el comando view. Hacerlo de la manera difícil, pero que a veces es la necesaria. Sea COVID-19. Ahí está. Ya tenemos eso entonces en la memoria, tanto los casos por día de Costa Rica como la cantidad de casos para cada una de esas categorías en el caso de los países centroamericanos. Pregunta, profe, en la tabla esta, digamos, ese view que tenemos ahí es nada más un visualizador, no es para editar, digamos, ahí datos. No, no, es nada más para visualizar. Okay. Uh-huh. Ok, bueno, entonces ya tenemos nuestros 2 conjuntos de datos con los que vamos a trabajar. Vamos ahora a instalar los paquetes con los cuales vamos a visualizarlos. Como mencionaba, R tiene varios paquetes. Paquetes son como bibliotecas de funciones para generar gráficos. Aquí vamos a utilizar 2. El graphics, que de hecho estuvimos utilizando la lección anterior con la función plot, que es uno que es parte de la instalación base de R, o sea, no tenemos que instalarlo, ya está instalado ahí por defecto. Y por otra parte tenemos el ggplot2, que es parte de un conjunto de paquetes que se llama Tidyverse, el cual está enfocado en lo que llaman ciencia de datos, o sea, en esta disciplina que está muy de moda en estos días, de analizar cantidades grandes de información, de limpiarla, interpretarla, visualizarla, hacer predicciones, crear modelos estadísticos y cosas por el estilo. Voy a entrar aquí un momento nada más al sitio de Tidyverse. Y ahí hay una lista de los paquetes que incluye el Tidyverse. Son paquetes que están hechos todos con un estilo similar. Como les estaba comentando, la comunidad de programadores de R está generando paquetes todo el tiempo y no siempre siguen el mismo estilo. Entonces uno tiene que como que adaptarse e investigar en cada caso cómo es que funciona cada paquete. Esto es un esfuerzo de dar un estilo similar a todos estos y nosotros lo vamos a utilizar bastante a lo largo del curso. Esto es como se considera la manera moderna de utilizar datos en R. El día de hoy vamos a usar el ggplot, el deployer, aunque lo puse ahí para que lo instalaran, creo que al final no lo vamos a utilizar. Eso está para la parte de series temporales que planeaba ver un poco hoy, pero después pensé que mejor lo dejamos todo para la próxima lección y hoy nos concentramos en esos tipos de gráficos que les mostré. Bueno, este es el ggplot2, que es lo que vamos a utilizar. Y en cada uno de los paquetes viene una documentación similar a esta. Explica cómo se instala, hay una hoja de acceso rápido a las funciones, hay ejemplos de uso, hay tutoriales y está la documentación de cada una de las funciones que comprende el paquete.
No sé, algo en chat. En estos días hay corte. Ok. Igualmente. Ok, eso es el Tidyverse, lo vamos a utilizar bastante. Ah, bueno, y el Tidyverse está precisamente basado en este libro que les estaba comentando, el de la gramática de los gráficos. Bien, entonces, vamos a instalar ahora los paquetes que vamos a necesitar. Ojo que aquí hay 3, para los que van un poco adelante, si quieren, mejor no instalen el último, ya les voy a explicar por qué. Ok, en R los paquetes se instalan por lo general con esta función que se llama install packages. Entonces, si queremos instalar el ggplot2, por ejemplo, esto sí mejor lo hacemos en la línea de comandos. Lo voy a borrar. Entonces deben copiar y pegar y darle enter a esa instrucción. Yo no le voy a dar porque ya lo hice hace algunas horas para probar que funcionara bien en la versión 4 y sí, me funcionó bien. Entonces ustedes, por favor, denle enter, ahí les van a aparecer varias letras en rojo y al final debe devolverlos a la línea de comandos. Cuando haya terminado la prueba, para saber que está bien, es utilizar la función library que ya habíamos utilizado y llamar a la función, al paquete que acabamos de instalar. Si ahí no da error, es que se instaló correctamente. Me cuentan cómo les funciona. ¿Está instalando? Está instalando, sí. Ok. Bueno, entonces les voy contando por qué no usar el último comando. Ok, instalan por favor entonces el ggplot2 de esta manera. Pueden instalar el deployer, se llama este. Este es un paquete para manipulación de datos. Como les digo, no lo vamos a utilizar hoy, pero lo vamos a utilizar mucho en el resto del curso. Y está también la opción de instalar todo lo de Tidyverse, todos los paquetes, pero este dura todavía más. Entonces mejor háganlo en la casa, si quieren, para que no gastemos mucho tiempo en eso. Aquí lo dejan instalando, tampoco dura tanto, no sé, a mí me habrá tardado entre 5 y 10 minutos y eso depende de la computadora y de la conexión. Profe, perdón, Ajá. mi computadora colapsó, entonces no le escuché nada de lo que dijo ahorita. Estoy instalando el primero. Sí, está bien. Decía que instalen los 2 primeros y el último lo dejan para la casa. El de todo el Tidyverse, porque esos son un montón de paquetes y no los vamos a utilizar todos el día de hoy. Ok, eso es por si uno quiere tenerlo, instalarlo todo de una vez y no instalarlo uno por uno, que también es un enfoque aceptable. Entonces, si quieren probar a instalarlo todo, está bien, pero mejor háganlo en la casa, porque si no les va a tardar mucho aquí. Ok, ¿alguno terminó? El mío terminó, pero me dio error de instalación. ¿De veras? ¿Qué Yo dice? lo hice bien. Ok. A mí no me salió nada, profe, cuando puse library, pero sí me sale, si me voy a la parte de packages, me sale el ggplot2. Sí, es que no debe decir nada. Ah, Más bien, bueno, es. ajá, si no Ok. dice nada es que está Sí, bien. Ok, y en la pestaña de packages a la derecha, entonces ahí sí salía que está instalado y la versión y todo eso. correcto. A mí también, se me instaló bien. Ok, los paquetes, ya que lo están mencionando, se pueden instalar también a través de esta interfaz y a mucha gente le resulta más cómoda. Entonces, si lo quieren hacer de esa forma, está bien. Yo, de hecho, yo casi nunca la uso, o nunca, mejor dicho. Yo prefiero utilizar los comandos, que es la forma entonces en que lo voy a hacer durante las clases. Pero si ustedes quieren, entonces lo pueden hacer de esa forma. ¿Qué error estaba dando al error que me contaron? Hoy es que estoy volviendo a instalar. No sé, me decía como que no había ninguna librería con ese nombre. Ah, Sí, a mí me está pasando lo mismo. no había ninguna librería, está raro. Sí, de hecho está raro porque dice error como library ggplot2, no encontraba o algo así. Y de hecho no me aparece en los packages. ¿Y estás conectada a internet? Ah, bueno, sí, obviamente estás conectada a Obvio. internet. ¿O no hay ningún problema con la conexión, en el momento en que instalaste? No. Ok.
porque eso va y lo trae de internet. Ok, dale a Dilena, ¿y a quién más le dio problemas? A mí, Álvaro. Álvaro. Hay un error que dice cuando instaló. Voy a ver si lo puedo enviar al chat. Ok. Parece que es un error de permiso. Ah, bueno, eso puede ser otra explicación. El usuario que estás usando tiene derechos de... A ver, say users, Álvaro. Es que es muy raro que no tengas permisos si esa es tu propia carpeta. Sí, Pues, será algo del antivirus y no, tal vez no sé. podría ser por ahí. ¿Eso es lo que te da vos, Dilena? Sí, de hecho es el mismo error que me da a mí. Ok, ¿es la computadora de ustedes, de la casa, o es algo así como del trabajo? No, es mi compu. Qué raro, porque es que si estuvieran instalando en Program Files o en alguna otra ruta, sí tendría más sentido, pero esa es la carpeta del usuario. Se lo descargan de CRunner. Sí, otra es descargarlo y luego instalarlo, pero es que no es que no lo está descargando, es que a la hora de instalarlo les está dando un problema. Ok. Voy a volver a intentar cualquier cosa. Se cierran R y abren con permiso, se cierran R y abren con permisos de administrador. Sí, pero es que si tienen... Es que yo soy la Sí, administradora eso es lo que supongo. Sí, Pero por eso preguntaba si era dele de permiso ustedes. al abrirlo. Ah, ya entiendo. Como aquí decís aquí abrir como... Exacto, sí, abrir como administrador. Ok. Run as administrator. Ok. Buena Ok, idea. voy a probar. Ajá. Ok. Dale y ahí nos cuentan cómo les va. Bien. Entonces, así es como se instalan los paquetes. Con que instalen esos dos, estamos bien. Luego los vamos a cargar, como ya lo hicieron. Vean una cosa, bueno, y aquí me equivoqué. Aquí no debía haberle puesto las comillas, de hecho. Ya cargamos, aquí cargué el ggplot y aquí cargo el deployer, que no lo vamos a usar, nada más para ilustrar. Y si tuviera instalado toda la colección de tidyverse, podría incluso cargar todos los paquetes de tidyverse, pero por supuesto eso me consumiría memoria. Siguiendo con el tema de la documentación, una forma de obtener documentación sobre un paquete, no recuerdo si lo habíamos visto la vez pasada, es a través del parámetro help dentro de la misma función library, y aquí pongo el nombre del paquete que quiero consultar. Y aquí está la documentación. Esta es la que debe estar más actualizada, aunque la que uno consigue en el web también debe ser funcional. Bien, entonces así es como se instalan y cómo se cargan paquetes. Esto es algo que vamos a estar haciendo durante todo el curso y constantemente vamos a estar instalando paquetes nuevos. Ok, ¿alguna pregunta sobre esto? Bueno, este es el procedimiento, es básico, por lo general uno corre el install packages, a veces tiene algunas variantes dependiendo del repositorio en donde está el paquete.
pero por lo general es lo mismo. Por ejemplo, si uno lo instala de GitHub, que a veces la gente que programa el paquete en GitHub y publica ahí el código fuente, da ahí mismo una interfaz para poder instalar. Entonces la sintaxis varía un poquito y hay como 3 o 4 repositorios más. El más común es el CRAN, que es en donde está alojado también el proyecto R en general, pero hay algunos otros repositorios de importancia en donde se conserva, digamos así, la versión original. Bueno, vamos entonces con ya los tipos de gráficos. Como les decía, vamos a ver 3, los gráficos de dispersión, los gráficos de líneas y los gráficos de barras. Bien, gráficas de dispersión. Aquí hay un enlace al sitio de visualización de datos que les mostré al principio. Esto en español, Scatterplot, se traduce creo como gráfico de dispersión y lo que muestra es la relación entre dos variables numéricas. Entonces, para cada punto que aparece en el gráfico, el valor de la primera variable se representa en el eje X y el de la segunda variable en el eje Y. Entonces, aquí hay dos variables, y ahí están los puntos, ¿no? Son pares ordenados, X y Y. Vamos a verlos con el... Profe, ¿Sí? como dato, sí es el antivirus. Lo que hice fue liberar la RStudio del antivirus y ya funciona. Ok, perfecto. Profe, por ahí me aparece esto también, lo de RTools. Sí, el RTools es un... Vamos a ver. Es que eso lo instala solito. Bueno, si no te está funcionando, lo que podrías hacer es... Voy a tratar de ver cómo lo arreglo y cualquier Ok, cosa perfecto, sí. Nada más para que sepa, el Retool solo es una herramienta que lo que hace es que compila paquetes que están en otro lenguaje que se llama C++ para traerlos a R. Pero como a todos nosotros, y aquí está justo, si le das el Retools ahí en Google, ahí te lleva a la documentación. Es solamente de instalar ese ejecutable que hay ahí. Entonces sí, podrías probar instalarlo por separado, aunque como te digo, debería hacerlo solo. Pero bueno, a veces hay que probar varias formas de hacer las cosas. Entonces podrías Listo. probar eso. Ok. Gracias. Con gusto. Estábamos entonces con los gráficos de dispersión. Nuevamente muestran la relación entre dos variables numéricas. Para cada punto de datos, el valor de la primera variable se representa en el eje X y el de la segunda variable en el eje Y. Vamos entonces a utilizar la función plot. Nuevamente ahí está el enlace a la documentación. Ya la función de R. Esta es una función del paquete graphics, este que viene incorporado en la instalación base de R. Entonces, con este paquete vamos a generar un gráfico como este que hay a continuación. Aquí está la llamada. Vamos a utilizar el conjunto de los datos de casos de COVID para Costa Rica y las dos variables que vamos a utilizar son la de los casos positivos y la de los casos activos. Entonces, nos va a quedar los casos positivos en el eje de las X y los casos activos en el eje de las Y. Aquí estamos utilizando la notación, si recuerdan, este es el nombre del data frame, o sea, de la matriz, digámoslo así, del cuadro completo. Y con el signo de dólar hacemos referencia a un vector que corresponde a una columna. Ok, ejecutamos esto entonces en el RStudio. Y ahí en la sección correspondiente podemos ver el gráfico que se genera. Entonces, en el eje de las X tenemos la cantidad de casos positivos, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, y lo que nos muestra el gráfico entonces es por
en cada fecha para cuántos casos activos que están en el eje de la Y corresponden a cuántos de los positivos. O sea que es claramente creciente la tendencia. Mientras más casos positivos, tenemos más casos activos. Y estos cambios hay un poco bruscos que hay en la línea, en la secuencia de los puntos, corresponden a algunos reacomodos que se han hecho. Este es de hace algunos meses, que también salieron varios casos recuperados que pusieron todos de una sola vez, y hace unos pocos días hicieron lo mismo. El Ministerio de Salud anunció que tenía ahí como una presa de casos recuperados que no había contabilizado. Entonces me imagino que eso es lo que corresponde a este brinco que vemos aquí. Ahora lo vamos a ver un poco más sencillo, un poco más claro, quiero decir, con algunos de los otros gráficos que vamos a generar. Ok. Este es un gráfico de dispersión, es similar al que hicimos en la lección anterior, que era la velocidad, más bien, mejor dicho, la distancia de frenado en función de la velocidad para aquel conjunto de carros. Entonces, a mayor velocidad, mayor distancia tomaba el carro para frenar, como tal vez recordarán. Bueno, esto es algo así. Lo que queremos ver, la relación entre dos variables numéricas. ¿Les funcionó? Sí. Perfecto. Sí, todo bien. Ok, esto lo estamos haciendo con la función plot, que es una de las de graphics, y aquí podemos utilizar algunas de las opciones que ya habíamos visto la lección anterior. Si vemos la documentación de plot, aquí la voy a ver en el RStudio, signo de pregunta plot. Hay dos que se llaman igual. Hay uno en el Base y otro en Graphics. Vamos a ver la de Graphics. Simplemente es para recordar que hay varios parámetros que corresponden, por ejemplo, a la etiqueta que hay en el eje de las X, la etiqueta que hay en el eje de las Y, el título que le queremos dar a nuestro gráfico y, como ven, un montón de cosas más que podemos utilizar. Nosotros vamos a ver algunas de estas. Bien. Y precisamente en el comando que hay a continuación, estamos utilizando un parámetro que se llama main, en donde le podemos poner un título a nuestro gráfico, y también el xlab, que es de xlabel, para ponerle las etiquetas en el eje de las X y en el eje de las Y. Entonces queda ya mejor nuestro gráfico. Y ahí está. Es el mismo gráfico, son los mismos datos, solo que ya con algunas etiquetas. El título y el nombre de la variable en el eje de las X y el nombre de la variable en el eje de las Y. Bueno, esto aquí se puede, el ambiente de RStudio me permite hacer varias cosillas como acercarme al gráfico y alejarme. También esta figura se puede exportar como un archivo gráfico, me imagino como JPG, PNG o algo así por el estilo, y también como un PDF, y copiarlo al portapapeles. Muy bien, eso es el gráfico generado con la biblioteca Graphics y la función plot. Vamos a usar la manera más moderna, que es con la biblioteca ggplot2 y con la función ggplot. Ahí pueden ver la documentación, que siempre es bueno tenerla a la mano, y ahí hay varios ejemplos de cómo se utiliza. Vamos a usar uno sencillo. Ok, lo primero que nos está pidiendo el primer parámetro es el conjunto de datos, el data frame, que vamos a utilizar. Y luego en esta función, que es a la vez un parámetro que la está llamando, también indicamos
cuál es la variable que va en el eje de las X y cuál es la variable que va en el eje de las Y. Ya sabe, al decirle yo que está en CR COVID-19, que estas dos son columnas de ese data frame. Le decimos cuál va en la X, cuál va en la Y, y luego a través del más vamos agregándole componentes. Funciona más o menos así. Al yo llamar al ggplot así solito, lo que me pone es el canvas, como en, digamos, el espacio en donde va a dibujar el resto de los componentes, y luego a través del más, de los más, va agregándole cosas. La primera que le agrega es el título, relación entre casos positivos, activos. Luego, de manera similar a como hicimos la vez pasada en el gráfico anterior, la etiqueta del eje de las X, luego la etiqueta del eje de las Y y finalmente el tipo de geometría que vamos a utilizar, que en este caso son puntos. También podemos utilizar líneas o barras o alguna otra que luego lo vamos a ver. ¿Ok? Podemos copiar esto. Y ejecutarlo. Run. Es el mismo gráfico, pero ya un poco más presentable, como pueden ver. Se ve mejor, ¿cierto? Un poco menos sencillo, pero sí se ve mejor. Se distinguen los puntos. El otro que hicimos se puede mejorar bastante con los diferentes parámetros que tiene, pero este de entrada me da algo más estético, más agradable a la vista. Bien, entonces ese es nuestro primer gráfico con la biblioteca ggplot2. Y bueno, aquí en este párrafo les estoy explicando lo que acabo de mencionar. La manera usual de hacerlo es que utilizamos como argumento un data frame, en este caso en los casos de COVID, Costa Rica, especificamos cuáles son las columnas que van en el eje de las X y en el eje de las Y, las columnas o las variables, y luego le vamos agregando componentes como el título, la etiqueta de las X, la etiqueta de las Y y el tipo de geometrías. Y hay muchos más que se le pueden agregar. ¿Ok? Esos son los gráficos de dispersión. Entonces, muestran la relación entre dos variables numéricas. Vamos al siguiente caso, que es el de los gráficos de líneas. Otra vez, vamos entonces a hacerlos con la biblioteca sencilla, que es el plot, y luego cómo se hace con ggplot2. Bien, con plot queda muy parecido al otro. La única diferencia es que le estamos agregando un parámetro que se llama type, que va a tener un valor de L, así como un carácter L de línea. Al ejecutar esto, más o menos la misma información, solo que ya no son puntos, es una línea que muestra también la relación entre las dos variables numéricas. Este tipo de gráfico se utiliza mucho para series temporales. Entonces, típicamente aquí tendríamos un periodo de tiempo por fechas, que es lo que vamos a hacer la próxima lección. Pero de momento lo que está mostrando es la relación entre esas dos variables numéricas. Y aquí se ve lo mismo. Cómo conforme aumentan los casos positivos, entonces aumentan también los activos. Ok, eso es con plot. Profe, me imagino que ahí con algún comando uno podría suavizar la línea. Ah, sí, se le puede variar el ancho o ponerle que sea una línea punteada, segmentada, cambiarle el color, cualquier cosa que se imaginen se lo pueden hacer. Ahora vemos algunos de esos parámetros. Pero sí, claro que sí. Ok, agreguémosle entonces algunos
elementos a nuestro gráfico. Por ejemplo, podríamos ponerles más variables. Aquí, por ejemplo, en este comando, estoy agregando un parámetro que se llama col, que viene de color, como se imaginarán, en donde le digo cuál es el color que yo le quiero poner a esa línea. Y le estoy diciendo, en este caso, es azul. Y por supuesto que puedo cambiarlo por cualquier otro. Profe, ¿el tipo a qué se refiere? ¿O el type? L de línea, ¿qué es tipo línea? Ok. Por defecto nos pone un punto, por eso fue que no se lo especificamos, o pone puntos. Por eso no se lo especificamos la primera vez, quise decir. Pero si lo vamos a cambiar, entonces sí hay que decirle. L de línea. Ok, lo corro de nuevo. Espero que esté definido el orange. Sí, por supuesto. Ok, hay un conjunto de colores que están definidos ahí. Esos son los más los usuales, los colores primarios, aquellos que son de uso común. Yo, por supuesto, le puedo poner hexadecimal o RGB o alguna de las otras combinaciones, pero para empezar, esos nos sirven. Lo voy a dejar en blue para que me sirva el resto del ejemplo. Y vamos a agregarle más elementos a nuestro gráfico. Podríamos querer a la par o junto con la línea conservar los puntos que teníamos. Entonces usamos la función points, ahí les dejé la referencia arriba, para añadir esos puntos además de la línea. Y le digo que vaya en azul. Ahí están. Yo podría variarle el tamaño a los puntos, poner otro color de puntos ahí, hacer lo que yo quiera. Y le podemos agregar más variables para ver cómo es que se comportan. En este caso le voy a agregar la variable de los recuperados. Vean que recuperados está en mayúscula. Eso es simple y sencillamente porque en el Ministerio de Salud por algún motivo lo pusieron así. No sé por qué. Y así se llama la variable, la columna. Recuperados con mayúscula. La mayoría están con minúscula. Pero hay algunos que supongo que se les fue, que lo pusieron con mayúscula y nosotros tenemos que hacerlo así porque, como les decía, el R es sensible a mayúsculas y minúsculas. Ok, mayúsculas, entonces, aquí agrego. ¿Qué indica? Crecen también los recuperados, pero no tan rápidamente como los activos, con respecto a la cantidad de casos positivos. Y de manera similar, ¿sí? No, es que digamos, tal vez yo no he trabajado gráficos tan detalladamente en R. Lo que me da gracia es que usted puede seguirle agregando variables después de haber cerrado el gráfico, digamos, o sea, después de haber cerrado el plot. Sí, correcto. Es una sintaxis un poco diferente a la que uno usa en otros ambientes. A mí también me llama la atención, la verdad. Entiendo que esto viene en parte de MATLAB. Yo nunca he usado MATLAB, pero en alguna parte lo leí o alguien me dijo que varios de estos paquetes de graficación toman elementos de MATLAB. Como que se define una base y luego uno le va agregando elementos. Sí, está curioso. Bien. Agreguémosle otra variable. Tenemos ya los positivos, los activos recuperados. Bueno, la que nos queda es la de los fallecidos, de los importantes. A ver, ¿quién se lo puede agregar? Lo mismo, la línea y los puntitos para que quede igual.
Les doy un par de minutos para que alguno lo haga y lo repasamos. ¿Agregar cuál, profe? La variable de fallecidos, de personas Ok. que han muerto. Ya yo se lo agregué. Ok. Si quieren, nos comparte la pantalla. Ahí nada más que lo habilite. Ok. Ya le estoy compartiendo. No, dale de nuevo, por favor. Ahí está. Ahí está. Ok. Bueno, aquí está el comando. Yo se lo puse en rojo, Correcto. Ujú. como para diferenciarlo. Exacto. Es casi lo mismo, ¿no? Es simplemente cambiar el nombre de la... Sí. Hay que ir a los datos, en este caso al data frame, a ver cómo es que se llama esa variable. En este caso tiene un nombre ahí bastante intuitivo. Fijarse, bueno, ya vimos que algunos están en mayúscula, aunque yo diría que todo debería estar en minúscula. Y elegimos un color que sea representativo de los datos, de lo que significan. ¿Ves? En el caso de los fallecidos, yo hubiera puesto tal vez algo así como morado o como negro, pero está perfecto. Y bueno, y como hay algún problema ahí de escala, son muchos más los fallecidos que muchos menos, perdón, los fallecidos que los positivos, que son los más, entonces ahí no podemos diferenciar bien todavía cuántos son los fallecidos, porque está muy pegado a la línea de abajo. Bueno, poco a poco vamos a ir viendo cómo podemos solucionar ese tipo de cosas. Bien, Ok. muchas gracias. Para ver el chat. Antivirus, el error. ¿Cómo le fue, Álvaro? ¿Te funcionó? Estoy todavía ¿Estás en eso? con Ok. el de la RTools. Ok. Internet está... Comparto de nuevo. Bien, este es el gráfico que sale de ahí. Y aquí hacemos el equivalente, pero con las funciones de ggplot, de ggplot2, específicamente el ggplot que hemos venido utilizando. Es similar, pero vean que aquí unificamos todos esos llamados a las funciones que antes hicimos separadamente. Aquí los ligamos, por decirlo así, mediante el más. Entonces, hacemos aquí el canvas, le agregamos el título, al canvas le agregamos, sí, con el más, el título, al título le agregamos, o al conjunto que ya lleva el título, le agregamos la etiqueta del eje de las X, luego le agregamos la etiqueta del eje de las y agregamos la línea y el punto para cada una de las variables. Ok, ahí está. Profe, la diferencia básicamente es que con la función plot las variables se van dividiendo con comas y con ggplot con más. Bueno, es Digo más que yo, a la hora de escribir el código. sí, más que las variables son las diferentes funciones, porque el ggtitle es una función en sí, lo mismo que en el otro caso. Lines y points son funciones, pero sí, aquí tenemos que ponerlas a través del más. Bueno, esa es la que salta a la vista, pero las dos bibliotecas son muy diferentes. Lo que pasa es que estamos Ok, haciendo ok. cosas muy sencillas de momento, entonces parece que se ve igual, pero conforme hagamos
gráficos más complejos, entonces sí se ve la diferencia. Ok, ¿quién quiere hacer la de los, o alguna otra variable que sea de interés? ¿Cuál podría ser? ¿Por qué no hemos usado la cuestión temporal, profe? Ah, porque es Como que es para... un tema un poco más grande, entonces lo quería reservar Ah, ok, ok. para la Ah, ok, próxima ok. lección. Está bien, está bien, está bien. Pero sí, eso sería lo interesante de usar. Ok. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué me tira un mensaje de que removió valores faltantes? Son por estas filas que no tienen valor en algunas de las variables. ¿Ves? De ahí sería interesante ver como los confirmados por Nexo y los confirmados por laboratorio, que empiezan a suceder más adelante, pero como para ver Ajá. un poco ahí cómo esa tendencia del Nexo, a partir de una política específica, empezaron tal vez a, bueno, no sé, vamos a ver. ¿Cómo se llama la variable? Está al inicio, creo. Creo que son los que está así al inicio, que dice laboratorio y Nexo, confirmado por ahí que dice conf DIE, ajá. Conflap. Ajá. Creo que es eso, ¿verdad? No, habría que revisar igual el metadato para ver qué es. Correcto. Bueno, pongámoslo a ver qué nos da. No se pierde. Entonces, aquí iría un más. Traigo esto. Conflap. Y color, no tengo idea, ese sí le voy a poner el orange. Ok. Lo corremos todo. Sí, para todo este periodo no hay datos. Ajá, sí, está interesante eso, ¿verdad? Ver un poco esa comparación o más o menos cuándo fue que sucedió. Correcto. Ok. Bueno, como ven aquí hay bastantes variables para jugar con eso. Bien, veamos entonces los gráficos de barras, que de hecho sería lo último que veríamos hoy. Y aquí pueden ver una pequeña explicación de qué consisten los gráficos de barras. Son de los gráficos más sencillos que hay. Y aquí les da algunas sugerencias de cómo utilizarlos. Una de las que hace es ordenar las barras por magnitud, o sea, poner las barras más que tienen valores más elevados al principio o al revés, pero la cosa es que vaya ordenado, a menos que los datos que hay aquí tengan un orden intrínseco, que para el usuario sea más fácil de entender. Por ejemplo, si son días de la semana, tal vez quede más fácil ponerlo como siempre, domingo, lunes, martes, aunque las barras varían salteadas en el tamaño. Bien. Vamos a enseñar algunos de los gráficos de aquí. Ok, precisamente para ordenar los datos, vamos a hacerlo de dos maneras diferentes. Una es utilizando la función order, que lo que hace es generarme un data frame con datos ya ordenados a partir de un data frame de entrada. Entonces, aquí en un nuevo data frame que se llama seapositivos.ordenado, estoy almacenando el resultado de aplicar la función order en la variable, la columna de los datos positivos, y le estoy diciendo que
lo ponga en orden descendente. Vamos a utilizar esto. Ok, ya tengo. Eso es nuevo data frame. Bueno, vamos a ver qué es lo que hay aquí. View. Sea positivos. Ordenado. Ok, es difícil de entender un poco porque lo que tiene es como una referencia al data frame original. Para verlo más claramente, ya legible, entonces vamos a aplicar la otra instrucción. Y vamos a ver el view sea COVID-19 positivos. Ok. Y aquí entonces, si puedo ver mi gráfico, mi data frame, perdón, ordenado por en orden ascendente de los casos positivos. Ok, vamos a ver el gráfico. Bueno, aquí usamos la función blurplot, igual que en los otros dos casos, estoy poniendo primero la función del paquete graphics y luego vemos uno de los equivalentes que puede usarse en ggplot2. Bueno, aquí en graphics la función que tenemos se llama barplot y hay un parámetro que se llama height, que es el que tiene la información que va a ir en las diferentes barras, o sea, en otras palabras, es la variable que se va a graficar. Luego tenemos un parámetro para especificar cuáles son los nombres de esas barras, es lo que va en el eje de las X, digamos, en este caso es país. La etiqueta del eje de las X, la etiqueta del eje de las Y y el título del gráfico. Ahí está. Y entonces podemos ver el gráfico ordenado, las barras, por la cantidad de casos. Ok, ejercicio. ¿Quién puede hacer esto, pero que el gráfico salga al revés? O sea, que aparezca Belice de primero, el de más a la izquierda, y vaya creciendo, creciendo hasta República Dominicana. Profe, a mí me dio un error, no me dio el gráfico. ¿Qué te dice? Error en barplot. Dice positivos. Voy a volverlo a copiar, a ver, no he encontrado. ¿Por qué será positivos? No he encontrado. Vayan haciendo el otro, mientras tanto, porfa. Lo que les decía, que el gráfico este salga la misma información, pero al revés, en orden creciente. O sea, primero Belice y luego República Dominicana, de último. ¿Será que yo no hice ese paso de ordenarlos? Vamos a ver qué estoy haciendo. Ahí le puse el error. Sí, entonces debe ser eso. Sí, que no creaste bueno, no sé si ustedes pueden ver esta ventanita, que no creaste el objeto, el data frame que se llama sea COVID-19.positivos. Sí, hay que crear hay que correr esos comandos para ordenarlo. Porque lo que estamos graficando es el resultado.
Sí, listo, ya lo tengo. Ok. Gracias. ¿Alguien pudo hacerlo? Es solo poner el booleano false, ¿no? Sí, exactamente. No había que darle mucha vuelta. ¿Ok? Bueno, uno iría a la documentación a ver qué es lo que significa cada uno de esos parámetros, pero en este caso es bastante intuitivo, entonces uno lo puede ensayar de una vez. Entonces corro todas estas tres instrucciones, pero haciendo el decreasing, que quiere decir decreciente, en falso. Entonces, bueno, voy a correr esas dos por separado para ver el resultado. Ajá, aquí las ejecuto con ese cambio y voy a ver lo que hay en CA COVID-19 positivos. ¿Ok? Y vean entonces que está al revés de como lo hicimos hace unos minutos. Estaba en orden decreciente, ahora está en orden creciente. ¿Ok? Esto es para que nuestro gráfico nos quede con las barras ordenadas, ya sea en orden creciente o en orden decreciente, para seguir la recomendación y que el gráfico se vea bien. Y ya que están ordenadas, ejecutamos de nuevo el bar plot. Y ahí está el gráfico ordenado. Profe, ahí lo que pasa es que a mí lo que se me, bueno, yo me puse a ver ahí la cuestión y yo lo que pensé más bien fue en ponerle un decreasing, pero si uno hubiera puesto en vez, uno lo hubiera cambiado en decreasing, en ascending, no hubiera funcionado aunque fuera true. No, porque no existe ese parámetro. Ahí sí Claro. tendríamos que ver la documentación y hagámoslo. Ujú. Vamos. Vemos order, Sí, signo de pregunta. fallaría. Yo lo Y que vi fue que en la documentación dice que si utiliza la variable oris, le puede poner las barras horizontales, no verticales. bueno, también. Ok. ¿Ves? Sí, aquí está el parámetro decreasing, pero no tenemos el increasing, lo cual tiene sentido porque harían lo mismo, solamente que habría que Ujú. poner los valores al revés. Es lógico, eso quiere decir que es booleano, o sea que es verdadero y falso. Y le pone, debería ordenar de manera decreciente o creciente. Y pone una explicación ahí adicional para un método que nosotros no estamos usando. Bueno, sí, ¿qué más hay? ¿Qué argumentos? Decreciente. Bueno, el método sí, es cómo construye el gráfico. Y así no. Ahí estaba, ¿cómo ponerlo horizontal? Sí, la función es HORIZ. Ah, claro, yo estoy viendo la otra, la de ordenamiento, el bar plot es la que tenemos que ver. Ajá. Vemos bar plot. Ujú. Aquí usamos una serie de parámetros en bar plot, pero hay muchos más. Ujú. Ajá. Y hay un parámetro que se llama oris, que está en false. Si vemos la documentación, lo que explica para ese parámetro, valor lógico, si es falso, entonces las barras se dibujan verticalmente. Si es verdadero, se dibujan horizontalmente. Entonces podemos ensayar oris igual a true, para que nos salga horizontal las barras.
¿Y qué hice mal? Ok. ¿Qué me faltó? La coma. Ajá, La coma. correcto. Ahí está. El mismo gráfico, pero horizontal. Y hay muchos parámetros más ahí de cómo ponerle más espacio entre las barras, cómo utilizar un método diferente para generarlas. Bueno, eso es cuando uno tiene conjuntos de datos más complejos. Bien, veamos el equivalente en ggplot2. Este era el de graphics. Y aquí vamos a utilizar una función que se llama geomcall. Otra vez llamamos a la función interna AES. Ese AES es de aesthetics, como de estético en español. Es lo que tiene un poco que ver con la manera en que se despliega el gráfico. Y vean que aquí me está dando la opción de utilizar una función que se llama reorder, el cual lo que va a tomar como parámetro es una función a la que antes tengo que ponerle este carácter para que entonces me ordene mis barras según la cantidad de casos positivos. ¿Ok? Entonces aquí ya no tengo que hacer el ordenamiento del data frame antes de llamar al gráfico. Vean que aquí entonces, de hecho, estoy llamando al data frame original. En este otro estaba llamando al... No, miento, aquí yo lo había ordenado. No, ignoren eso último. Ok, pero aquí sí puedo hacer el reordenamiento, perdón, en la misma función, ¿ok? Sin tener que hacerlo desde fuera. Luego le agrego el título, la etiqueta de las X, la etiqueta de las Y, la geometría y una función más para decirle cuál es el texto que va en el eje de las X, o sea, en el país. Ejecutamos esto. Y este es el estilo, de una vez, del tidyverse, o algunos de los elementos del estilo del tidyverse, de este conjunto de bibliotecas. Por ejemplo, que me permite aquí hacer más cosas, sin tener yo necesidad de salirme, por decirlo así, de la función. Ok, vamos acá. Y que ejecutamos. Y ahí está. Bueno, aquí le pusimos, entre otras cosas, ya la cantidad exacta en la parte de arriba de cada una de las barras. ¿Cuál es la parte, cuál es el componente, cuál creen ustedes que es el componente que me está permitiendo poner ese número arriba de cada una de las barras? La geometría de texto. Ajá, sí, y ahí, ¿cuál? Ya casi le llegaste. El valor. Just... No. No. El label. O el El label label, positivos. el label, Label. exactamente. Label igual positivos. Ok. Pero entonces si usted le pone un label que sea otro, él igual se lo va a poner o va a decirle que hay un problema porque no corresponde con lo que están De ahí trabajando. probemos. Si le pusiera, digamos, fallecidos. Sí me lo aceptó. Qué tallazo. Eso generaría confusión.
Positivos. Pero es porque sirve para crear simbologías, por eso es que se admite, ¿no? ¿Perdón? Que sirve para crear simbologías, el geom text, entonces seguro por eso lo Sí. permite. Sí, porque yo puedo hacer más combinaciones. Sí, o sea, Ok. no está Ajá. vinculado no está vinculado, digamos, como a una relación ahí interna, sino nada más es como, bueno, si usted quiere poner eso, pues póngale ese nombre. Correcto. Ajá. Ujú. Sí, y yo podría querer hacer cosas más complejas. Ok, uno más. ¿Quién puede generar este gráfico? Pero para generemos los 4 gráficos, digamos. Es fácil. Para los positivos, para los activos, para los recuperados y para los fallecidos. Ya los dije. Bueno, ustedes saben cuáles son los 4. Es fácil. Adelante. Dos minutos más si lo revisamos. Profe,
A mí no me deja graficar. Sí pude hacerlo con fallecidos, nada más fue cambiar fallecidos, pero con recuperados no me deja. Ok, ¿lo querés mostrar? Y ahí lo vamos Ok, viendo. Me dio lo mismo, dice que objeto no encontrado. Ajá, y bueno, vamos a ver. Tengo el presentimiento de saber qué es. Y no es la mayúscula, No, eso era lo que iba a porque decir. Entonces vamos lo a ver puse qué en será. mayúsculas. De hecho, busqué en la tabla para poder verlo. Voy a darle aquí. Ok, te paso la pantalla de todas formas. Ok, ahí deberían poder estar viendo mi pantalla. Sí. Sí, le puse acá recuperados y lo busqué en la tabla para ver si lo estaba poniendo bien y parece que sí. Pero no me deja, me da este error. Pero es que son distintos porque usted está usando un data frame que es el de Costa Rica y estamos trabajando con el de Centroamérica. Puede ser eso. Ok, puede Entonces sí es ser. la mayúscula, pero al revés de cómo. Sí, más bien va en minúscula. Sí, vamos al. Ok, Exacto. voy a pasarle la pantalla. Pero. No, pero veamos por qué. Sí, quédate ahí, está bien, está bien. Te puedes quedar ahí, porfa. Vamos al. Para que lo veamos todos. Vamos al. ¿Puedes proyectar el navegador en donde está la clase? Aquí está. Ay, perdón. Tengo que. Es que estoy presentando, le di presentar no toda la pantalla, sino solo el. Ok, ahí deberían estar viendo. Perfecto. Sí, lo que quiero es que veamos el conjunto de datos. Entonces vamos arriba, porfa. Es algo muy sencillo, pero a veces esas cosas lo pegan a uno. En donde dice, sí, arriba, donde decía datos utilizados, pero en los primeros, la lista de recursos, ahí el segundo. Eso. Ok. COVID-19 en los directorios. Casos, sea de Centroamérica. Ese es nuestro conjunto de datos. Y ve el CSV, el de que hay de primero, el que empieza con 2020. Ahí está, sí, recuperados con minúscula. Entonces, ahí es donde tenemos que ver en la fuente. Ahora, si ya eso lo tenemos cargado, ¿de qué otra forma lo podríamos ver? Bueno, podemos usar el view, que ya hemos empleado varias veces. ¿Qué otra función vimos? Que recuerden de la vez pasada para ver las columnas. Profe, directamente el data frames usted le da clic en el ambiente, digamos, en el donde está, se puede ver. Ajá, esa es una. Pero habíamos visto también una función que nos daba un resumen. ¿Alguien la recuerda? Revisen la lección, porfa. Summary era, ¿no? Exacto. Dale summary ahí, porfa. Bueno, este es de la vez pasada, pero lo voy a tirar aquí. Ajá. Me dice que no lo encuentre. ¿Qué falta Bueno, ahí? es que no he cargado nada de lo anterior de este programa. No, pero no, esa viene con esas de las básicas. ¿Qué le falta al summary? El case. Yo creo que es con mayúscula. Ya. Es para que vean todas las cosas que tienen a disposición y que ustedes puedan entonces elegir qué les sirve más en cada caso. A veces hay que ir a los datos fuente a ver cómo está la situación. Otras veces, pues, ya que uno lo tiene cargado, exacto. Ok, bueno, me tiró un error. Pues que si era con minúscula.
es con minúscula, yo lo acabo de hacer con minúscula y me sirvió. Ah, bueno, ahí está. Perfecto. Bien, ahí gracias. Ahí están las columnas. Otra que pueden usar, que yo no les he dado todavía, ponele porfa, para que lo vean nada más, puede ser ahí debajo de esa, STR, a ver si no lo recuerdo bien. Ajá. ¿Ves la documentación? Despliega la estructura interna de un objeto R. Entonces, STR y entre los paréntesis el nombre del data frame, igual que en el caso del summary. Okay. Debería ser lo mismo. Ajá. No exactamente lo mismo, pero te da una información un poquito más resumida. Okay, aquí está. Ahí están las columnas, cada una, exactamente cómo se escriben, el tipo de datos y una muestra de lo que contienen, que en este caso, como es chiquitito, nos lo ponen casi que todo. El país van los valores de los países, ese es tipo carácter, fallecidos es tipo entero, y van las cantidades de fallecidos, y así con recuperados, activos y positivos. Entonces, esa es una manera más concreta de ver la estructura, eso es lo que quiere decir STR, del data frame. Entonces, hemos visto el summary, el STR, no me acuerdo si aquí en R hay info también. Aquí lo probé con el de Costa Rica, que tenía más datos, y sí, lo que hace es dejar un resumen. Bueno, tira todas las columnas, pero no todos los datos. Bueno, eso es porque probablemente eso es NA, que es como nulo en el caso de R. Eso es porque no hay datos en los primeros registros. Y seguramente de ahí toma la muestra. Porque toma ahí lo que sea. Ok, perfecto. Ah, bueno, entonces veamos los gráficos que lograste generar. Bueno, hice dos. Aquí está, me faltó el de confirmados, creo que era. Bueno, aquí está el de positivos. Bien. Los casos positivos. Y este es el de fallecidos. Y este es el de recuperados, que ya ahora sí me corrió bien cuando cambié la mayúscula. Perfecto. Y el otro no lo hice porque me quedé pegado ahí en recuperados. Okay. Hagámoslo Ya. ahí rápidamente, dale un copy-paste y lo vamos haciendo. Ok, y ese sería entonces, aquí tengo el resumen, activos. Ajá. ¿Qué son los activos a todo esto? Los más importantes. Sí, pero ¿cómo se calculan? Es positivos menos recuperados. Menos, falta uno, menos otra cosa. Menos fallecidos. Menos fallecidos. O sea, la gente las personas que están enfermas en este momento. Yo podría hacer eso, como meterlo como una ecuación. Sí, a veces podríamos hacer un campo calculado, por ejemplo, en el data frame, como una formulita, ¿sí? Ya vamos a ver más, en la próxima les enseño un poquito más del manejo de los data frames, que todavía lo estamos haciendo muy artesanalmente. Ok, estos son los fallecidos. Esos son los activos. Ah, los activos, perdón. Me faltaba así. Qué vacilón. Qué diferencia más grande en Honduras. Recuperados, fallecidos y positivos. Ok. Una tarea no revisable y no entregable para la próxima lección, pero por favor háganla para que lo podamos discutir, es presentar las 4 variables en un mismo gráfico. Se podría hacer, a ver, ¿de cuáles formas? En un mismo gráfico de barras,
¿Cómo podría hacerse? ¿O cómo podría verse? No, no cómo podría hacerse, cómo se verían. A mí se me ocurren dos formas. Que son ¿Cómo apilados, verse o cómo hacerse? ¿Cómo verse? Porque hacerse, me imagino que hay que que sean investigar un poquito. apilados, digamos, que sean A- como encima. Así que se Apilados, vea, sí, ajá, esa es una forma. O sea, en la barra esta de, bueno, es que mi mouse no me funciona aquí, en la barra de República Dominicana, entonces la barra grande se divide ahí tal vez por colores o de alguna otra forma, tantos recuperados, tantos fallecidos, tantos positivos y tantos activos. ¿Y qué otra forma podría haber? Tal Hacerlo vez, por... adelante. Dale, dale. Tal vez hacer 4 barras sobre el mismo, digamos, Dominicana, poner 1, 2, 3, 4 más delgadas. Y Correcto. yo les quitaría el número porque se va a ver muy Ujú. feo. Correcto. Busquen la manera, por favor, de hacer alguna de esas dos y la discutimos la siguiente lección. Ok. Antes, bueno, fuimos rápido, qué dicha. Otras veces cuando doy esta parte del inicio de R, da como más problemas con con la instalación y demás. ¿Cómo salió al final lo del RTools? Profe, costó, pero yo creo que también influyó un poquito lo que era el antivirus. Ahora estoy Ah, ok, a puede nivel ser. de la clase, sí. Excelente. Entonces todo lo tienen instalado y ya saben cómo es que funciona. Ok, esto era lo que tenía para hoy. Como les dije, quise separar toda la lección que sigue para lo de las series temporales, que es todo un tema. Tenemos que hacer varias cosillas con este conjunto de datos y con los otros que vamos a utilizar. Seguramente vamos a usar el de movilidad, aquel que les mostré, y incluso ver cómo vemos algunas relaciones importantes ahí. De veras si los casos están aumentando, cuando hay más movilidad, que es lo que se ha dicho, cuando hay más gente en la calle. Y, y también si hay alguna diferencia en el tiempo, para que vayan viendo los que son ahí más curiosos. Vamos a ver, yo les había mostrado el conjunto de datos de Citymapper, ¿era que se llamaba ese? Ajá. Bueno, ellos hicieron aquí un índice de movilidad Profe, para... no estamos viendo la Ay, pantalla, creo. perdón, Sí, perdón, perdón. profe. Listo. Aquí está. Citymapper, lo busqué en Google. Como les había contado, esta es una aplicación de estas de transportes en donde uno puede planificar viajes, es decir, quiero ir de tal lugar a tal lugar, entonces dígame en dónde tengo que tomar el bus, en dónde el tren, en dónde el taxi y así. Bueno, ellos hicieron este índice que muestra la movilidad, cuánto ha disminuido según lo que ellos tienen en su base de datos para un grupo de ciudades. Pues esto es con respecto a la fecha inicial, que es por ahí de marzo, más o menos de donde empiezan nuestras mediciones, esta que nos da el Ministerio de Salud. Lo malo es que no hay datos para Costa Rica. Hay algunas otras iniciativas que estaban poniendo datos más globales. Apple era una, solo que está creo que un poquito más restringida o tal vez no es tan representativa. Eso es sobre todo lo que traen los iPhones. Google, que tiene el Android, entonces podría, vamos a ver, tener datos que sean un poquito más generales. Entonces ellos tienen lo que se llama el Google Mobility Report. Esto es información que hasta hace poco era como muy confidencial de ellos, pero dada la emergencia, entonces anunciaron
que la iban a hacer pública, por lo menos durante el tiempo que dure la pandemia. ¿Alguien ha visto esto? Solo por curiosidad. No. No, ok. Yo no. Bueno, está bien interesante. Vamos a bajar el PDF. Esto está por países y para los países grandes está por estados o por regiones. Vamos a ver el de Costa Rica. Ok. Lo que hace es, con base, en una línea base, valga la redundancia, ver cómo ha ido disminuyendo la asistencia a ciertos puntos. Google tiene una base de datos geoespacial bastante grande, como todos saben, que es la de Google Maps, en donde tiene clasificados muchos sitios, los sitios exactos, y sabe si es un sitio para un supermercado, o sea, algo para ir a comprar alimentos, algo tipo recreación, lugares de trabajo, lugares de residencia. Entonces aquí se está mostrando cómo es que va disminuyendo el movimiento hacia ese tipo de lugares o aumentando. Bueno, en estos tiempos todo está disminuyendo, pero hay, si uno se pone a ver aquí en detalle, ahí hay saltos, por ejemplo, aquí es que me está poniendo lo último. Si uno va hasta marzo, aparece lo de Semana Santa y otras cosas que son brincos. Igual vean que va disminuyendo en la mayoría de los casos, excepto hacia la zona residencial, lo cual también tiene sentido, porque la gente está más tiempo en la casa en estos días, como nosotros, justamente, que no estamos en la universidad, sino que estamos en la casa. Y así mucha gente no está yendo al trabajo y a los otros lugares. Ok. Cuando esto salió, lo estaban dando solamente así en estos PDFs y salieron algunos intentos interesantes, no sé qué tan buenos estaban, de pasar esto a digital para tener un archivo como esos que estamos manejando nosotros, tipo CSV. Afortunadamente, después de un tiempo, Google lo publicó, la información, de esa manera. Ahí está el Download Global CSV, está para todo el mundo. Lo voy a descargar. Hace días que no lo descargo. Y lo voy a abrir con una hoja electrónica. Una de las cosas que vamos a hacer es filtrar esta cantidad de datos que, como ven, es muy grande. Si, por ejemplo, lo que queremos ver es nada más lo de Costa Rica, entonces no hay necesidad de cargar en un data frame, por ejemplo. Ay, creo que me cargue alguna parte. Ok. Vamos a ver si está la de... Si está la de Tiquicia. Serie. Aunque igual nos sirve cualquier país. Más fácil poner Costa Rica. Profe, a mí ya de una vez me lo abre en Excel, pero me lo abre así corrido, con comas. No, ¿cómo es que lo pongo en columnas? Es que no tengo Excel en esta computadora, Okay. pero Sí, que usted tiene un libre. Ajá. tal vez es más fácil aquí en el file o de archivo, darle open, creo que eso me ha pasado en Excel, y ahí entonces le pregunta a uno si es, Ok, muy bien. con cuál es el separador, que en este caso yo creo que es coma también. Ok, no, esto es Costa Rica de otro país. Miren, en Brasil hay un Costa Rica. Costa Rica. Aquí está. Ok, nada más para llegar ahí. Entonces,
Para cada día, en cada país, en este caso Costa Rica, bueno, las mediciones empiezan desde el 15 de febrero y van un poquito más atrás de la fecha de hoy. Vamos a ver. Hasta el 30 de agosto. Está bastante actualizado. Ok. Para cada uno, es que ya se me perdieron las columnas, pero ahí estaban los encabezados de las zonas de entretenimiento, la de supermercados y todo eso. Bueno, aquí indica pues cuál es la diferencia con respecto a la línea base. Estas, las más grandes que había por acá, yo creo que estas son jueves y viernes santos, por ahí. El 10 de abril fue Viernes Santo, ¿alguien sabe? Estoy casi seguro. Esas son las más altas. O sea, cuando la gente estuvo movilizándose menos y entonces se desplazó un 87%, 88% menos en relación con esa línea base que tiene calculada Google a través de la base de datos que ha generado. Bueno, ahí está entonces el movimiento para cada una de esas categorías, la diferencia. Es información bastante útil. Esa, por ejemplo, era esta es la parte de recreación. Estas son las zonas de compra de alimentos y farmacia, de parques, estaciones de tránsito, sitios de trabajo y residencias. Son 6, me parece. Así las tienen ellos divididas. Bueno, es información que está en el formato que nosotros necesitamos. Vean entonces que esta manera de distribuirlo en CSV es bastante estandarizada, digámoslo así. Si lo vemos aquí con el Notepad, es lo mismo. Es una serie de registros separados por comas. De registros cuyas columnas están separadas por comas, columnas o variables, y también se puede ver como una serie temporal si utilizamos la columna de la fecha. Ok, vamos a usar esto entonces, la siguiente lección, por si quieren irlo viendo, y también el conjunto de datos de COVID-19, tal vez actualizado para esa fecha, para tener lo último. Como es la misma estructura, entonces es relativamente fácil utilizar lo que uno ya ha construido, los gráficos y las demás estructuras de datos. Ok. Eso sería por hoy. Por favor, entonces, exploren esos conjuntos de datos y traten de resolver ese problema, el de los gráficos, para que lo discutamos la próxima lección. ¿Alguna pregunta? Pero básicamente, profe, Sí, adelante, cualquiera. básicamente lo que tenemos que hacer es como tratar de graficar los datos de Centroamérica de manera diferente. Exacto, sí. Ya sea en barras apiladas o en barras agrupadas, pero que aparezcan las 4 variables en el mismo gráfico. Recuperados, positivos, fallecidos y activos. ¿Alguien más? No, profe, la pregunta mía era cuándo subía la clase para yo ver algunos detallillos que no pude hacer. Ahora la subo, la dejo subiendo. Ok, no, perfecto, gracias. Para ver el chat. Ok, alguien, Liliana se lo había visto. Muy bien, si no hay más, entonces nos vemos de hoy en 8. Gracias, profe. Bueno, Gracias, buenas noches. Buenas noches, Buenas gracias. noches. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias. Gracias.